Eclesiastés capítulo 9, versículo 1 al 10, dice así en el nombre del Señor. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso ocurre a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Amén. Padre, gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea sembrada en nosotros, en cada uno de los hermanos que en esta mañana están escuchando, Señor. Permite que tu Santo Espíritu pueda sembrar esta palabra, Señor, en nuestros corazones con la finalidad de poder ser hacedores de ella, de que tu palabra pueda dar frutos, Señor, de que este sermón no sea un sermón más pronunciado, sino que sea, Dios mío, una reflexión en tu palabra que transforme nuestras vidas. Transforma esta mañana nuestras vidas mediante la contemplación de la gloria de tu Hijo Jesucristo, mediante la contemplación de la gloria reflejada en estos textos sagrados, Señor. Dale gracias a este pobre predicador y dale gracia también a los corazones de quienes escuchan en esta mañana. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 36 años. A la temprana edad de 36 años, el exitoso neurocirujano Paul Kalanithi recibió un diagnóstico mortal. Un cáncer de pulmón en estadio 4, es decir, un cáncer metastásico, ramificado, un cáncer terminal. Pasó de ser un doctor que trataba a pacientes graves a ser él mismo un paciente grave que luchaba por vivir. Tan solo 6 meses pasaron desde el momento de su diagnóstico hasta su lamentable deceso. 6 meses en que escribió sus memorias y su experiencia de estar camino a la muerte. Memorias que más tarde se publicaron en una obra póstuma titulada Recuerda que vas a morir, vive. Salomón, por su parte, no tuvo la necesidad de recibir un diagnóstico terminal para dar su corazón a meditar en esta realidad de la muerte. Realidad a la que el texto sagrado nos invita en esta mañana a dedicar tiempo para meditar. Una realidad que muchos filósofos han descrito como la única certeza incuestionable de la vida, la muerte. Y en esto vamos a meditar, no desde la perspectiva del doctor Kalanithi, sino desde la pluma inspirada del rey Salomón. Nuestro sermón de esta mañana se titula Recuerda vivir.
antes de morir. Y permítame conducir sus pensamientos con la gracia del Señor en esta mañana a través de 3 puntos principales. Como usted los puede ver allí, nuestro primer punto será memento mori, o traducido al español, recuerda que vas a morir. Nuestro segundo punto será momento vivere, recuerda también vivir. Para terminar en nuestro punto culmine, memento dominus, recuerda al Señor. Procedamos entonces con nuestro primer punto, memento mori, recuerda que vas a morir. El versículo 5 nos dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Los que viven saben que han de morir. La pregunta es, ¿qué haremos con esta información? Los muertos saben que han de morir. ¿Qué vamos a hacer con esta información? ¿Ignorarla? Sería una necedad. Pero meditar en ella será en esta mañana de gran provecho para cada uno de nosotros. Memento mori, recuerda que vas a morir, le susurraba un sirviente al oído del general victorioso en su procesión triunfal en la ciudad de Roma. Hominem te esse memento, recuerda que solo eres un hombre. Memento mori, recuerda que vas a morir. El autor de la epístola a los Hebreos escribe en esta misma línea diciendo, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Por qué está establecido, hermanos, que los hombres mueran? ¿Por qué hay en el lenguaje de Salomón este mal? Que el justo, al igual que el impío, mueran igualmente. Permítame, hermanos, unos minutos para responder esto y meditar en el origen de la muerte. Si vamos al libro de Génesis, Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, note bien, ciertamente morirás. Es la primera vez que aparece esta palabra relacionada con la muerte en la Escritura. Tan solo un capítulo más adelante, en Génesis 3:19, vemos su cumplimiento. Y Dios castiga al hombre por su desobediencia y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Un capítulo más adelante, y ya vemos esto cumplido de manera literal. El texto nos dice, y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Te recordará esa escena. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¡Qué terrible! Capítulo 5, nuevamente, un capítulo más adelante, nos habla de Adán y dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Hermanos, este texto probablemente parece un texto feliz, pero es probablemente uno de los versículos más tristes de la Biblia. ¿Por qué, dirá usted? Se está hablando que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen, a su semejanza. Pues precisamente allí está el problema. Si usted ve el capítulo 5, en el versículo 1 nos habla que Adán y Eva fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Sin embargo, note el nacimiento de Set en el versículo 3. Set nació a la imagen y conforme a la semejanza de Adán. Un Adán caído, un Adán corrompido, un Adán condenado por causa de su pecado. ¿Qué repercusión tuvo esto? Es cosa de leer el resto del versículo 3. Está lleno, plagado de muerte. Nos dice, vivió fulano tantos años, engendró hijos e hijas y murió. Y luego vivió sutano, engendró hijos e hijas y murió. Y así sucesivamente. Y el texto está lleno de gente y una biografía de personas que nacieron, se desarrollaron, se reprodujeron y luego murieron. La tasa de mortalidad era del 100%. Los que nacían, morían.
con la sola excepción en esa lista de Enoc, que caminó con Dios y lo traspuso Dios y no vio muerte. Pero el resto de las personas, todos ellos nacían, se reproducían y morían, porque todos nacían conforme a la imagen del Adán caído, conforme a su semejanza. Una imagen distorsionada, una imagen que estaba de un ser humano que estaba condenado a la muerte por causa de su pecado. La muerte, entonces, hermanos, tiene su origen en un castigo de Dios por causa del pecado. Dios se toma muy en serio el pecado. El pecado para Dios es cosa gravísima, tan gravísima que la condena fue la muerte. Cuando vemos que Dios condena a muerte a Adán y a Eva, es porque Dios se toma muy en serio el pecado. Cuando vemos que Dios mata por ahogamiento en el diluvio a todo ser vivo, excepto a Noé y a su familia, es porque Dios se toma muy en serio el pecado. Cuando vemos que los moradores de Sodoma y Gomorra fueron muertos con fuego y azufre, es porque Dios se toma muy en serio el pecado. Cuando vemos que Dios castigó a Egipto con 10 plagas y en la última de ellas con la muerte de los primogénitos, es porque Dios se toma muy en serio el pecado. La paga del pecado es muerte. He ahí su origen. Habiendo entendido entonces tan brevemente el origen de la muerte, permítanos ahora meditar en su universalidad. Esto no es algo que le ocurra tan solo a los seres humanos. La naturaleza entera se vio afectada por la caída. La muerte entró a toda la creación, desde los insectos, por ejemplo, del orden de los efemerópteros, que viven tan solo 5 minutos de vida, pasando por la almeja oceánica del Atlántico Norte, que puede llegar a vivir hasta 500 años, hasta los árboles mileniales, como Prometeo, por ejemplo, el Pinus aristata, de 4.900 años de edad. Sin embargo, todos ellos, desde el que menos vive hasta el que más vive, en un punto, mueren. Es porque el pecado y la muerte producto del pecado afectó a toda la creación. Habiendo entendido entonces su origen, habiendo entendido su universalidad, observe también la imparcialidad de la muerte. No hace acepción de personas. Esto no es algo que le ocurra solo a los malos, solo a un grupo de personas. El texto sagrado en esta mañana nos dice, versículo 2, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así también al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Probablemente los justos no tendrían tanto problema si solamente fueran los impíos los que murieran, pero los justos mueren igual que los impíos. Y a esto Salomón le llama: este mal he visto debajo del sol. El doctor James Dobson, en su libro titulado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, nos introduce en su libro con la historia verídica de Chuck Fry, un talentoso estudiante de medicina quien en su primer año de carrera se propuso ser un médico misionero y llevar el evangelio y la salud a países tercermundistas. Pero a menos de un año de haber entrado a la facultad se comenzó a sentir mal, se hizo los exámenes correspondientes y le terminan diagnosticando una leucemia aguda. Solo un par de meses después falleció. Este hombre justo, con toda su admirable vocación, murió. Este mal, dice Salomón, hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Todos se van a los muertos. Memento mori. Recordemos, hermanos, que vamos a morir. Pero, versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. En la cultura judía, en la época de Salomón, el perro era un animal despreciable. Usted recordará, por ejemplo, a David cuando se enfrenta a Goliat y Goliat le dice: ¿soy yo acaso perro para que vengas a mí con palos? O recordará al apóstol hablando acerca de los judaizantes diciendo: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pedro, hablando de los apóstatas, dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su
vómito. O recordará a Juan describiendo la ciudad celestial y el acceso a la nueva Jerusalén diciendo, mas los perros estarán fuera. No era común que las personas tuvieran un perro de mascota, eso es algo muy moderno, muy actual. Y quizás es por eso que este proverbio ha perdido algo de fuerza. Así que permítame parafrasearlo. Es como si el texto dijera, mejor es rata viva que león muerto. Mejor es una rata viva que un león muerto. Esa es la intención del texto. Por más bajo ahora, por más bajo y despreciable que fuera este animal en los días de Salomón, con todo y eso es 1000 veces mejor ser un perro vivo que un león hermoso, majestuoso, formidable, temible, el rey de la selva, pero muerto. ¿Saben por qué? Porque mientras hay vida, hay esperanza. Eso es lo que el texto nos dice. Porque los que viven saben que han de morir. Nuestra pregunta inicial fue, ¿qué haremos con esa información? Lo que hemos hecho hasta ahora es meditar en la muerte, meditar en su origen, en su universalidad, en su imparcialidad y en nuestra ineludible cita con la muerte. Porque los que viven saben que han de morir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, esta información de la muerte debería sobrecogernos de temor santo. Un día moriremos y tendremos que rendir una estrecha cuenta. ¿Y cuenta de qué? De lo que hicimos mientras vivíamos. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo debemos vivir a la luz de una muerte que es inevitable y de un juicio que es ineludible? Esta pregunta nos encausa hacia nuestro segundo punto. Memento vivere, o traducido al español, recuerda vivir. Salomón nota este mal. No solo que los hombres imparcialmente mueren todos, sino que además, versículo 3, la segunda parte, también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. O sea, no solo morían todos, además vivían mal. Por lo tanto, Salomón procede a darnos 4 consejos de cómo vivir a la luz de una muerte inevitable. Una forma de vida que no esté llena de maldad, una forma de vida que no se caracterice por la insensatez que nos narra el versículo 3. El versículo 5 y 6 nos dice, los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. O sea, los muertos no pueden ya hacer nada, pero tú sí. Los muertos ya no pueden hacer nada, obviamente, pero tú sí. Por tanto, aquí va el primer consejo. Versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón. Algún piadoso imaginará que la forma correcta de vivir a la luz de una muerte inevitable y de un juicio ineludible es con ayunos frecuentes y hartas restricciones alimentarias. Pero no hay nada más alejado del texto. Nada más alejado del texto inspirado. Es más, en el Nuevo Testamento Pablo nos dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Así que, hermano, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. La idea del original de esta última frase, tus obras ya son agradables a Dios, es Dios ya aprobó esto. De modo, hermanos, que el que come con alegría, según el texto, agrada más a Dios que aquel que se abstiene porque piensa en sí mismo que es malo el placer de comer.
Dios mismo creó el placer de comer, Él creó las papilas gustativas, Él creó el sabor de los alimentos, la textura de los alimentos. Por tanto, de ninguna manera nos someteremos a doctrinas de demonios o a doctrinas como la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana que prohíbe, por ejemplo, comer carne en Semana Santa. Eso no es bíblico. Tampoco nos someteremos a doctrinas adventistas que consideran como alimentos inmundos aquello que por la palabra de Dios y por la oración ya es santificado. Así que anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Un día moriremos y tendremos que rendir cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en vida y el Señor nos va a decir, ¿qué hiciste con los dones y alimentos que te di para que con acción de gracias participases de ellos? Ah, no, Señor, es que yo estaba ayunando. No tengo nada contra el ayuno, es bíblico ayunar, pero en momentos oportunos. No es la tónica de la vida. Hermano, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. Segundo consejo, versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En tiempo de Salomón, el vestido blanco y el ungüento o perfume sobre la cabeza eran símbolos de gozo. Por el contrario, vestir de cilicio o de ropas ásperas y oscuras y echar ceniza sobre la cabeza eran símbolos de luto, eran símbolos de pesar. Así que tenemos dos formas de vestir. Una que transmite pesar y luto y otra que transmite gozo. ¿Cuál escojo? Como estilo de vida a la luz de una muerte inminente y de un juicio ineludible. Podríamos pensar tal vez que la primera, vestirnos de ropas ásperas y de ceniza porque se viene un juicio que es muy terrible. Bueno, Salomón nos responde con otra. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En otras palabras, no andes por la vida vestido de luto, viste de gozo. Recuerda vivir antes de morir, como es el título de nuestro sermón. Hay muchos que creen que la verdadera espiritualidad consiste en ir por la vida con una cara muy seria y circunspecta. ¿Cómo está, hermano? Bien, con la gracia del Señor. Si ese es tu caso, hermano, no has entendido bien. El Evangelio es una buena noticia. Es una noticia feliz que produce una vida feliz, un andar en gozo, no un andar en luto. Así que en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Vístete de gozo. Tercer consejo. Este es para los casados. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas, no con un harén de mujeres, ni con la mujer de tu prójimo, sino con la mujer, una sola, la mujer que amas. Hermanos, Dios diseñó perfectamente esto. Dios diseñó así el matrimonio para que fuera una relación deleitosa, no una carga pesada de llevar para algunos condenados a llevar esto por el resto de su vida. Es una relación deleitosa. Dios diseñó el matrimonio y Dios diseñó el placer sexual dentro del vínculo del santo matrimonio. Si vamos a la Escritura, nos dice Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él lo modeló con sus manos santísimas. Dios formó los órganos sexuales. Es falsa, por tanto, la doctrina moralista que mira la sexualidad como algo sucio y pecaminoso. Es todo lo contrario. Cuando el hombre en Edén carecía de compañía, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y Dios diseñó, hermanos, la sexualidad del santo matrimonio. Y la sentencia después de esto fue, y vio Dios lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Dios diseñó estos placeres. Son santos. Esto me recuerda un libro de C.S. Lewis, titulado Cartas del Diablo a su sobrino. En la 9ª carta a su sobrino Orugario, este demonio con más experiencia le dice, nunca te olvides que cuando estamos en
tratando cualquier placer en su forma sana, normal, satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado, le dicen, muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento de Dios, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no han podido producir ni uno solo. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, formas o grados que él ha prohibido. Así que, hermanos, la sexualidad es un don santo, un placer santo dado por Dios. Y lo pecaminoso estaría solo en mal usarlo, en usarlo en momentos, formas o grados que Dios ha prohibido. En esta misma línea, Salomón exhorta en el libro de Proverbios, en el capítulo 5, diciendo: sea bendito tu manantial, y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y preciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Eso es lo espiritual, eso es lo santo, eso es lo correcto. Lo contrario, lo que manda el moralismo actual, es falso, es pecaminoso. Permítame demostrárselo. Ya citamos, por ejemplo, lo que Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y un texto que también ya habíamos mencionado, que cita que el apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo diciendo: y el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Eso es una doctrina de demonios. Pablo, hablando de esto mismo dentro del vínculo del santo matrimonio, cuando escribe a la iglesia en Corintios, en su primera epístola, en el capítulo 7, dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. No os neguéis, dice, el uno al otro, a no ser por un tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. De modo, hermanos, que el consejo de Salomón es un consejo bíblico, es un consejo apostólico, es un consejo conforme al Evangelio. Es el Evangelio según Eclesiastés. Goza de la vida con la mujer que amas. Un día moriremos. Un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos en vida. Y el Señor nos dirá: ¿cómo fue tu mayordomía matrimonial? ¿Viviste en gozo con la ayuda idónea que te di? No, Señor, es que estuve muy ocupado trabajando, orando, misionando. Dios nos ayude. Así que, hermanos, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad. Cuarto consejo, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Hermano, no te rasques. Tú te sientes a rascarte la cabeza mientras esperas la hora de tu muerte o mientras esperas la venida del Señor. Por el contrario, el texto nos mueve a dedicarnos de todo corazón a hacer lo que Dios nos está permitiendo hacer. ¿Por qué? Porque en el Seol, ¿a dónde vamos? No hay trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El tiempo para hacerlo es ahora. Ahora Dios te ha dado la oportunidad de trabajar para su gloria, con excelencia, con diligencia. Este consejo es muy similar a las palabras de Jesús cuando dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que lo que vayas a hacer, hazlo ahora. Y debes hacerlo con todo tu corazón, porque no tienes, hermano, la menor idea si mañana vas a tener la oportunidad de hacerlo. El tiempo es ahora. Alguien podría pensar de que al vivir a la luz de la expectativa de una muerte inminente, de un juicio inevitable, lo más santo sería irnos a un monte, a un lugar apartado, desprendernos de todo lo mundanal, de todo lo cotidiano, de todo lo secular, y dedicarnos solamente a lo eclesiástico o a la meditación, al silencio. Por el contrario, el texto nos dice: todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo. Es el consejo salomónico. Un día moriremos.
y tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos en vida. Y el Señor nos dirá, ¿qué hiciste con las fuerzas que te di? ¿Qué hiciste con todas las oportunidades que puse en tu mano para hacer? Y le diremos, no, Señor, es que tu venida estaba a las puertas, así que ¿para qué trabajar? O la muerte era inminente, así que ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer cosas? El texto nos dice todo lo contrario. Memento vivere. Acuérdate de vivir todo lo que te viniera a la mano para hacer. Hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, antes de terminar este punto, permítame hacer algunas aclaraciones. Es importante hacer esta aclaración. Todas las cosas que hemos visto hasta ahora son placeres y deberes lícitos y santos. En ninguna manera Salomón nos está invitando aquí a tener una vida licenciosa. Memento vivere en ninguna manera es equivalente al carpe diem, una frase latina que significa vive el momento. O para los niños que me están escuchando, adolescentes, jóvenes, si lo prefiere así, el Hakuna Matata. Sin preocuparse es como hay que vivir. Esta filosofía atractiva, pero dañina de Timón y Pumba, arrastraron al joven Simba a incumplir sus deberes reales, lo que trajo mucho dolor a la sabana africana, como usted recordará. O a los que somos de generaciones un poquito más antiguas, tal vez recuerden la película para muchos de culto, La Sociedad de los Poetas Muertos. El argumento de este film gira en torno al concepto del carpe diem, que un profesor de literatura le inculca a sus alumnos. Y estos se desligan de todas las responsabilidades y ataduras de la vida para vivir el momento. Nada de esto es lo que Salomón enseña. Al contrario, Salomón nos advierte de esto en el versículo 3 cuando nos dice que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. Lo que Salomón está haciendo más bien es exhortarnos a vivir de una manera santa pero deleitosa antes de morir. Recuerda vivir antes de morir. Memento mori y memento vivere, por tanto, son actos de sabiduría. Pero nuestro sermón, hasta este punto, estaría incompleto si no meditamos en nuestro último punto. Memento Dominus. Recuerda al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, Pablo nos dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cristo recordó, hermanos, vivir y vivió la vida perfecta. Él comió su pan con gozo, bebió su vino con alegre corazón. Sus enemigos religiosos, fariseos, lo llamaron comilón y bebedor de vino. Comió alegremente con los publicanos mientras predicaba el evangelio, por lo que sus enemigos le apodaron el amigo de pecadores. Él hizo todo lo que Dios puso en su mano para hacer. Él dijo, me es necesario hacer todas las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Memento Dominus. Recuerda al Señor, recuerda cómo Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Si alguien de quienes me escuchan en esta mañana no conoce a Cristo, no ha tenido un encuentro personal con Jesús, no puede disfrutar la vida de la manera en que la estamos enseñando en esta mañana. Solo podrás disfrutar de verdad la vida cuando la vida justa de Cristo te sea imputada por la fe. Solo alguien que está en paz con Dios puede disfrutar de verdad los placeres santos que Dios nos da. Así que si no has tenido un encuentro con Jesús, te invito en esta mañana a que vengas a Cristo en arrepentimiento y en fe, y solo entonces podrás disfrutar la vida y los placeres y los dones de la vida que Dios nos da. Jesús también recordó que debía morir y murió la muerte que nosotros merecíamos. Por lo menos 4 veces se registran los evangelios que Jesús anunció su muerte en 4 episodios distintos. En Cesarea de Filipos, después de la confesión de Pedro, nos dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús
a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Más tarde en Galilea, después de la transfiguración, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Por tercera vez, ya subiendo a Jerusalén, Jesús dice: el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Y ya estando en Jerusalén, después de la entrada triunfal, Juan registra las palabras de Jesús diciendo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice el Señor, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. 4 anuncios de Jesús respecto a su muerte. Él pensó en su muerte, meditó en su muerte y aceptó el designio de su muerte. Jesús, el hombre perfecto, el justo, el limpio, el santo, murió en una cruz, clamando: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Expiró. El peso de nuestro pecado estaba en ese momento sobre él. Su cuerpo quedó inerte en la cruz, su sangre santa fue derramada. Hermanos, el sol se apagó, la tierra se estremeció, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Había muerto el Salvador del mundo. Su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Los fariseos cantaban victoria. Memento Dominus. Recuerda al Señor. Recuerda cómo Él murió. Pero aquí ocurre algo glorioso. Pablo nos dice: Memento Dominus, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pedro, predicando después de Pentecostés, dice a Jesús, al cual Dios le levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo venció la muerte por medio de su muerte. El autor de Hebreos nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: nuestro Salvador Cristo Jesús abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Porque es preciso, dice Pablo, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Juan dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y cuando describe el cielo nuevo y la tierra nueva, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Por tanto, hermanos, Memento Dominus, recordemos a Jesús, recordemos a Jesucristo, muerto en la cruz, mas resucitado al tercer día. Recuerda su vida, recuerda su muerte y recuerda también su resurrección, porque Él vive, nosotros también vivimos. A Él y solo a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracia y paz.